Qué bueno, no podemos dejar de cantarle al Señor, ¿verdad? Pase lo que pase con las guitarras o el equipo, vamos a seguir aquí cantándole y alabándole. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de los beneficios de la oración. Los beneficios de la oración. Si tienes una Biblia, me gustaría que la abrieras al libro de Mateo, capítulo 18. Y vamos a leer ahí un par de versículos donde Jesús nos habla acerca de la oración. Primero vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe aquí en esta tarde. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios poderoso, porque tú tienes deseos, que nosotros podamos tener comunicación contigo, que podamos hablar, que podamos rogarte y orarte, hablar contigo. Te pido, Señor, que en esta noche podamos repasar lo que tu Hijo Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra acerca de la oración. Te pido que me ayudes, te pido que nos enseñe, que cada persona aquí pueda ver que hay grandes beneficios en la oración, en poderte rogar a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 18, si no tienes una Biblia, te pueden ayudar ahí los ujieres. Si no, espero que puedas seguirme aquí. Vamos a leer en el versículo 19. Mateo capítulo 18, versículo 19. Jesús tiene un grupo de seguidores enfrente y le dice algo acerca de la oración. Y vamos a ver qué es lo que Jesús dice aquí. Dice así: además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí vemos algo bien interesante donde Jesús nos dice a nosotros que si dos o tres de ustedes vienen a orar, se ponen de acuerdo en el tema que van a orar, oran en el nombre de Jesús, que el Padre va a escuchar y que el Padre va a contestar. Interesante que también hay una promesa aquí y dice: y yo estaré con ustedes. Así que te animo a que cuando tú estés orando y estás reunida con un amigo, una amiga, son dos o tres o un grupito pequeño, empieza a ver a Jesús en el medio tuyo, porque esa fue la promesa que Él dijo: y yo estaré con ellos. Jesús nos habló a nosotros acerca de la oración, nos dijo que nosotros siempre deberíamos de orar. Jesús también nos enseñó a cómo orar con el Padre Nuestro, y también Jesús nos dejó un ejemplo vivo de su vida de oración. Y vamos a mirar eso en el versículo Marcos 1:35, esto está en el boletín tuyo, y dice así, hablando de la vida de Jesús: muy de madrugada. Madrugada, esto quiere decir bien temprano, ¿ok? Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la casa y fue a un lugar solitario donde se puso a orar. La vida de Jesús era esta: Jesús se levantaba temprano. Por eso yo pienso que nosotros debemos de orar temprano, leer la palabra temprano. Estamos acabados de despertar, nuestra mente no tiene ninguna de las noticias del día, no de todas las cosas que puedan estar pasando, que nos toman y nos cogen y después no nos podemos concentrar. Pero dice que Jesús en la madrugada se levantaba y iba y tenía un lugar solitario, un lugar donde a solas Él podía tener una conversación con el Padre. Jesús era Dios, era todopoderoso. Dice la Biblia que tenía toda autoridad en el cielo y en la tierra. Sin embargo, siendo todo Dios, también era todo hombre. Y como hombre necesitaba orar y hablar con su Padre, igual que tú y yo. Mira este versículo que encontré en el libro de Hebreos. Este versículo me encantó y porque puede ver la vida de Jesús, y yo espero que a ti también te encante. Hebreos 5:7, y dice así: cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios. Tú ves, Jesús siempre ha vivido, ¿ok? No te creas que hace 2000 años que vino Jesús aquí y que esta fue su primera venida aquí y que estuvo aquí 33 años. Jesús está en la Biblia desde la primer página. Pero sí
escogió venir y estar con nosotros y estuvo con nosotros aproximadamente 33 años. Y durante esos 33 años, hace aproximadamente 2000 años atrás, dice, cuando Cristo vivió en la tierra, o sea, Él vivió aquí en la tierra con nosotros y se oró a Dios y le pidió ayuda porque era el único que lo podía salvar de la muerte. Oye, para esto, Jesús le oró a Dios porque era el único que lo podía ayudar de la muerte, salvarlo. Jesús oró llorando y suplicando a gritos y Dios respondió. Y sus oraciones, respondió a sus oraciones porque Jesús era humilde y hacía todo lo que le agradaba a Dios. La vida de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra fue una vida de oración, donde Él nos modeló, nos enseñó, nos instruyó, fue de ejemplo. Y su Padre Dios escuchaba sus oraciones. Aun cuando pensamos esa oración que quizás Dios no le contestó cuando Él estaba en la cruz y pidió que el Padre lo salvara y que Él no tuviera que pasar por esto, te quiero decir que aún esa oración, Dios la escuchó y Dios la contestó. No la contestó en ese momento, pero sí la contestó y vamos a ver eso ahora. 3 cosas que te quiero decir necesarias para la oración y que nuestras oraciones puedan ser contestadas. Número 1, tú tienes que ser un hombre o una mujer de fe. Tú tienes que pedir con fe. Tú tienes que estar lleno de fe. Tú no puedes dudar. Tú no puedes orar y hablarle al Padre dudando. Tienes que estar lleno de fe. 2, tienes que aprender a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, y si no la conocemos tenemos que estar preparados para descubrirla en el camino, pero necesitamos aprender a orar basado en la voluntad de Dios. Y lo último es que necesitamos agradar a Dios. Si tú vives una vida loca y oras mucho, te quiero decir que estás gastando saliva. Porque de verdad Dios va a contestar nuestras oraciones también con nuestro caminar. Si tú y yo estamos caminando con el Señor y estamos haciendo cosas que complacen a Dios, Dios va a estar de acuerdo en unidad para que estas 3 se unan y tus oraciones puedan ser contestadas y tú puedas ver el beneficio de la oración en tu vida. El versículo que te quería enseñar de acuerdo a esto fue Hechos 2:24 y creo que está en la pantalla. Dice así, Hechos 2:24, pero Dios lo levantó liberándolo de los lazos de la muerte. Dios el Padre resucitó a Jesucristo. A Jesús murió, se entregó por ti y por mí para enseñarnos el camino hacia Dios, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna, vida abundante. Y Él oró y rogó por esto al que lo podía ayudar de la muerte. Y Dios le respondió, porque fue Dios quien levantó a Jesús de los muertos. Qué bueno es esto. Yo creo que este es el beneficio más grande. Si tú y yo, si Jesús, déjame ponerlo así, si Jesús no resucita de los muertos, tú y yo todavía estuviéramos en nuestros pecados. Tú y yo todavía estuviéramos condenados en dirección al infierno. Pero gracias a Dios que la oración de Jesús fue contestada y Jesús resucita de los muertos. El Padre lo levantó y ahora tú y yo podemos tener vida eterna, podemos tener una vida abundante en Cristo Jesús. Y ese es uno de los grandes beneficios. Pero ¿qué pasa con los hombres y las mujeres del primer siglo? Esos que Jesús les enseñó a orar, esos que Jesús les dijo, oren. Es más, yo he sido un ejemplo para ustedes. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, yo te quiero mostrar un par de versículos con esto, porque tú ves, Jesús muere y resucita. Y después se vuelve a unir con todos sus seguidores por 40 días. Cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, y como leímos en Hebreo, que tenía una vida de oración, Él muere y resucita. Esa es la gran diferencia en todas las religiones. Nuestro líder resucita, está vivo, Él vive hoy. Y entonces estuvo aquí en esta tierra otra vez por 40 días. Aproximadamente 6 semanas. Anduvo entre hombres y mujeres y les enseñó a que siguieran orando. Pero ¿qué hicieron estos hombres y estas mujeres? Porque después de 40 días se fue. Es más, dice el libro de los Hechos, capítulo 1, que lo vieron despegar. Así como el Space Shuttle, ¿te han visto un despegue de eso de la NASA? Así mismito se fue Jesús entre las nubes
Y la gente se friqueó, todo el mundo tenía pánico, pero ¿cómo es eso? El Señor se fue y tuvo que Dios mandar 2 ángeles y enseñarle a la gente, decirle, hey, todo va a estar ok. Igual que lo vieron irse, así mismito lo van a ver regresar. Y ahora nosotros estamos en esa, esperando a que Él va a regresar. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los 11 discípulos? Ya no eran 12, ahora son 11. ¿Qué pasó con las mujeres que estaban alrededor de Jesús? ¿Qué pasó con la madre de Jesús? Vamos a leer y ver qué hicieron ellos. Quizá algo para ustedes copiar. ¿Qué pasaría si los líderes de esta iglesia no estuvieran aquí más un día? La respuesta la vamos a leer. Está en tu boletín. Hechos 1, versículos 13 y 14. Y esto es después que Jesús le da la gran comisión. Versículo 8, del 9 al 12. Se va. Y ahora en el 13, mira lo que hacen los 11. Cuando llegaron a Jerusalén, regresaron a Jerusalén después que lo vieron irse. Dice que subieron al aposento alto. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. O sea, lo primerito que estos hombres hicieron y estas mujeres cuando se vieron sin su líder fue empezar a orar y empezar a rogar. Dice la Biblia que habían aproximadamente 120 personas. Yo te digo que habían 121, porque Jesús había dicho que donde 2, 3 o más se reunieran a orar en su nombre, que ahí Él estaba en el medio de ellos. Y eso es lo lindo del cristianismo, que Jesús siempre está con nosotros, nunca nos dejas. Y como estos hermanos, estos cristianos del primer siglo hicieron esto, empezaron a orar, el beneficio fue increíble. Pedro, que nunca había predicado, Pedro, que era un hombre como tú y yo, un ser humano que simplemente conoció al Señor, recibió poder, el mismo poder que tú y yo hemos recibido, a través de una oración. Y tú sabes qué, salió y predicó, y 3,000 personas se salvaron, y ese mismo día se bautizaron. Y después 4,000 personas. Y después dice que cogieron la ciudad de Jerusalén y la viraron boca abajo. ¿Tú sabes por qué? Porque eran hombres de oración, eran mujeres de oración. Y eso fue de gran beneficio para todos nosotros, porque ellos se conectaron con su Dios y Dios actuó a través de ellos. Ellos le pidieron estas cosas. Quiero hablarte hoy de beneficios prácticos para nuestras vidas, cosas que nosotros pudiéramos aplicar a nuestras vidas a través de la oración. Y uno de los beneficios de la oración es: la oración te da poder para no caer en tentación. Déjame decirte, si tú oras, Jesús dijo que si tú orabas y te mantenías en oración, eso te iba a ayudar a ti a no caer en tentación. Tantas tentaciones, ¿verdad? La comida, el alcohol, la lotería, pornografía, simplemente comprar cosas que queremos siempre estar comprando algo, adulterio, fornicación, tantas cosas que nos pueden, que son de tentación en nuestras vidas. Yo te quiero decir que Jesús dice que si oramos, Él nos va a ayudar en estas áreas. Mira cómo dice Mateo 26:41. Manténganse despiertos, eso quiere decir alerta, y oren para que no caigan en tentación. Es decir, de verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne nunca va a ser fuerte, nuestra carne es débil, pero el espíritu, ese sí es fuerte. Y como nosotros podemos estar en el espíritu, una de las formas es a través de la oración. Y Jesús dice: manténganse despiertos y oren y no caerán en tentación. O sea, el primer beneficio que te quiero decir, cuando tú seas tentado, di: voy a empezar a orar. Jesús te puede ayudar. Él fue un ejemplo de esto. Jesús fue tentado. La tentación no es malo, no es el pecado. El pecado es cuando yo le digo que sí a la tentación, cuando me someto a ella, cuando digo, ok, voy a hacer esto. No, ahí es donde está el pecado. Mira cómo dice en Hebreos 2:18. Jesús mismo sufrió y fue tentado. Por eso puede ayudar a aquellos que son tentados. Yo te quiero decir a ti que Jesucristo nos puede ayudar a nosotros cuando tú y yo seamos tentados. En cualquier área, Jesús te puede ayudar. ¿Y tú sabes cómo? A través de la oración. Él dice: vigilen y oren. Y yo voy a estar ahí. Y Él es uno que fue tentado, ¿se acuerdan? Jesús fue tentado y Él nos dice: yo los puedo ayudar. Muchas veces
yo le he contado esta historia antes, pero yo he sido tentado muchas veces. Y recuerdo aún cuando yo volaba aviones con incrédulos y en mis trabajos y otros trabajos que he tenido. Y a veces llega uno al límite que tú ves la tentación ahí delante de ti y tú no sabes qué hacer. Y yo me metí en los baños, y en los baños yo podía orar, nadie me veía, y ahí yo podía, era mi lugar escondidito, ¿no? Y yo decía, Señor, dame fuerza, ayúdame, porque mi carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Y me ponía en conexión con el espíritu, y puedes decirle que no a la tentación a través de la oración. Lo otro que te quiero decir, la oración trae perdón a tu vida. Perdón. Si también quita la culpabilidad, si tienes un sentido de culpabilidad, guilt, quita estas cosas. Quiero hacerte una historia de un hombre que se llamaba Simón, Hechos capítulo 8. Este era un hombre que oyó una vez a un hombre predicar. Y había un evangelista que llegó al pueblo de él y empezó a predicar. Y este hombre, por su negocio, era un mago. Ya ustedes saben, le gustaba la magia y todo eso. Y llega este hombre, Felipe, y se pone a predicar. Y este hombre, Simón, se pone a escuchar el mensaje del predicador. Y termina creyendo en Jesucristo, termina aceptando a Jesús. Y no solamente aceptándolo, hasta se bautizó. Y entonces no aceptó a Cristo, era un creyente joven. Al poquito tiempo se va este hombre y regresa. Ahora viene Pedro, y viene Pedro predicando, y cuando Pedro empieza a predicar, viene el Espíritu Santo sobre otras personas que creían. Y cuando él ve que el Espíritu Santo les viene a estas personas, dice, hey, yo quiero eso, lo voy a usar en mis trucos de magia. Entonces el lío, y trató de comprar el Espíritu. Y eso no se puede comprar, porque los dones de Dios son gratis, por fe. Y este hombre trató de comprar eso. Y mira lo que Pedro le dice a este hombre, para que tú veas cómo nosotros podemos recibir perdón por algunas cositas que hacemos. Cualquiera comete un fallo, cualquiera dice una cosa que no debe decir en un momento específico. Y en este momento, mira lo que Pedro le dice a este hombre llamado Simón. Le dice, arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor, tal vez Él perdone tus malos pensamientos. Yo te quiero decir, Jesús perdona cualquier mal pensamiento que tú tengas, cualquier cosa que tú hagas, que tú sabes que está mal hecha, Jesús lo puede perdonar. El Señor nos puede perdonar. Dice, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Y entonces él le contesta y le dice, oren al Señor por mí, exclamó Simón, para que nada de estas cosas me pasen a mí. Yo te quiero decir, dile a Jesús, habla con Él en oración y dile, Señor, no solamente he pecado, sino me siento cargado, porque la culpa lo que hace es que te pones 100 libras aquí atrás y estás siempre meditando, oye, esa cosa tan fea que yo hice, eso no lo puedo perdonar, y siempre estoy pensando. Yo te quiero decir que si tú empiezas a orar, si tú empiezas a hablar con Jesús y a decirle, Señor, perdóname por esto fue mal, yo no debí haber hecho esto, yo te quiero decir a ti que Jesús perdona ese pecado. Te quiero decir de que te puedes poner bien con tu Dios, también que el sentido de culpabilidad lo quita de tu vida. Tú sabes otro ejemplo de una persona que pecó muchísimo, que hizo grandes cosas, y a veces los cristianos siempre lo sacamos, y es el rey David. ¿Se acuerdan? La vida, lo que pasó con aquella mujer, el adulterio, sí, eso fue un gran pecado. Pero yo creo que hubieron dos pecados mayores que ese, en mi opinión. Una fue que él cogió y engañó a este hombre, el esposo de esta mujer. Cuando la mujer lo llamó y le dice, oye, estoy en estado, se formó el lío. ¿Y qué es lo que hizo él? Trató de cubrir esto engañando al coronel Urías, si le pudiéramos decir así, al comandante este, y lo cogió y lo trató de engañar, pero no trabajó. Nunca fue a la casa de su esposa, ¿verdad? Como ustedes saben, se quedó ahí con David afuera, y el plan de este hombre David para que se arreglara la cosa, porque si dormía en la casa, dice, I'm off the hook, esto no fue mío, esto fue tú cuando estuviste con tu esposa. Le salió el tiro por la culata. ¿Qué hace David? Coge David y llama a otro general que estaba por arriba de este y le dice, quiero que cojas a Urías y lo ponga en las líneas de adelante, donde la pelea está más fuerte,
que lo maten. Y tú sabes que eso fue lo que pasó. Pero no murió Urías solamente. Murió Urías y los hombres de Urías. Cuando Urías era uno de los hombres fuertes de David, tú ves, en un tiempito se resbaló. En un tiempito de unos años, un hombre que tenía un corazón atrás de Dios empezó a hacer cosas terribles. Un hombre que no quiso ni matar a Saúl, enemigo de Dios. Y ahora a su compañero que llegó a la victoria con él, lo traiciona y lo mata. ¿Tú sabes lo que dijo David? Es más, a Dios no se le van nada de estas cosas. Dios miró a ese hijo de él y dijo, wow, qué error. Cogió y llamó a otro hijo de Dios, un profeta, y le dijo, ven aquí y dale un cuento a este hombre. Y ustedes saben el cuento. Y lo confronta y David se arrepiente. Y yo te quiero leer ahora lo que David dijo años después de este arrepentimiento. David oró, déjame decirte, David oró por una semana y ayunó por una semana. Y lo que él quería no pasó porque había sido en pecado. Pero cuando se arrepiente de verdad y pasan unos añitos, mira lo que David escribe en el Salmo 32, versículo 5. Finalmente te confesé todos mis pecados. Todos. Me imagino que fue no solamente el adulterio, sino el engaño que le trató de hacer a Urías y cómo preparó la cama para Urías. Pero también que él era el culpable de sangre inocente. La vida de este hombre, de este gran líder que había peleado con él. Dice, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Yo te quiero decir, si hay alguna culpa en tu vida, si hay algo que tú te sientes cargado porque fue algo que hiciste, yo te quiero decir, empieza a hablar con Jesús, empieza a orarle a Dios y Él te puede perdonar. Él puede quitar cualquier sentido de culpabilidad en tu vida, igualito que lo hizo con el rey David. Otro beneficio de la oración es la oración abre puertas para el evangelio de salvación. Evangelio de salvación. En Efesios habla así del evangelio de salvación. Y yo te quiero decir de que Pablo creía, igual que nosotros, que creemos que Dios no puede abrir puertas a nosotros. Y esas puertas se abren a través de la oración. Nosotros necesitamos ver esto. Colosenses 4:3, mira cómo ora Pablo. Y dice, oren también por nosotros, para que el Señor nos abra las puertas y prediquemos la palabra para que demos a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Aquí Pablo está diciendo, necesitamos ser hombres de oración para que Dios nos abra puertas a dónde vamos a ir con este evangelio. ¿Y tú sabes qué? Dios lo hizo en la vida de este hombre. Le abrió muchas puertas. Nosotros aquí hemos estado orando en esta iglesia por todo esto de tener un lugar donde reunirnos allá en Atlanta, y llevamos un año planeando esta nueva iglesia, un año, y hace aproximadamente 5 meses atrás, 4 meses atrás, no teníamos un lugar. Todo lo que habíamos visto era carísimo, no encontrábamos nada, estábamos perdidos y seguíamos orando. Y un día dijimos, vámonos al downtown y nos vamos a pasar 48 horas ahí. Y fuimos a Mandy, Rosemary, Marilyn y yo, nos metimos en un motelcito que hay en la Buford Highway y dijimos, de aquí no vamos a salir hasta que encontremos algo, porque llevábamos meses y meses y no encontrábamos nada. Y empezamos a orar. Es más, el primer día tuvimos 12 reuniones, 12, una docena de reuniones, y todo salió negativo. No teníamos un lugar y no sabíamos qué hacer. Y yo esa noche me fui para el hotelcito ese un poco deprimido. La verdad que dije, wow, esto es increíble, ¿qué está pasando aquí? Pero al otro día cuando me desperté, me levanté bien tempranito, no sé quién me despertó, quizás fue el Señor. Decidí irme a caminar y me fui a caminar por la Buford Highway. Eran las 6:30 de la mañana y había orado y dije, Señor, enséñanos dónde tú quieres que nosotros tengamos una iglesia. Ábrenos las puertas, ¿dónde nos podemos reunir? Y vamos a hacer eso. Y recuerdo que oré así, regresé al hotel donde estaba mi esposa y Mandy y Rosemary, y me puse a buscar más. Y recuerdo que fui a Google Maps, ¿ok? Me gusta mucho Google Maps, y me puse ahí, puse la dirección donde estábamos nosotros en el hotel, y dije, a ver, Señor, enséñanos dónde hay alguna iglesia.
Óyeme, y salió Briarcliff Baptist Church, la primerita que salió, la número 1. Y entonces apunté esa dirección y apunté un par de direcciones más y salimos en el carro. Y me recuerdo que 2,5 millas de ahí de ese local, Mandy se bajó y yo pensé, bueno, va a hablar ahí. Y déjame decirte, no salía y no salía. Yo hasta pensé, esta gente tendrán preso a Mandy que no sale de adentro. Y al poquito rato se abre la puerta y sale Mandy y dice, Fidel, corre para acá adentro. Yo digo, uy, vamos Marilena, vamos para allá, Rose, que algo bueno está pasando aquí. Y vamos para allá, y el pastor era un pastor argentino en una iglesia americana, y nosotros dijimos, un pastor argentino. Y el caso fue que empezamos a hablar con este joven, y fue del primer día, fue bueno. Después hablamos con otro pastor, después, como ustedes saben, el board aprobó que nos reuniéramos con ellos. Y por último, el domingo pasado estábamos esperando el último voto. Fueron 3 votos, créanlo o no. El de los pastores, el del board, la junta, y después la membresía. Todas las personas que son miembros tenían algo que decir acerca de la roca. Y déjame decirte acerca de la oración y cómo Dios abre puertas, que Lázaro, Mandy había predicado el domingo en Gwinnett, y cuando se baja, Lázaro sube a hacer los anuncios, y el último anuncio es el mismo que le estamos haciendo a ustedes. Hermanos, oren que las personas en Briarcliff puedan aceptarnos y que podamos tener un lugar donde reunirnos. Y cuando Lázaro termina de hacer ese anuncio y dice, voy a orar, y termina diciendo amén, 10 segundos después mi teléfono empieza a sonar, y yo diciendo, ¿quién será la persona que me puede estar llamando a mí en el medio de una reunión de iglesia? No le voy a contestar, que aprenda. Y entonces sigue el teléfono sonando y sigue, bueno, al punto que tenía el muslo caliente y digo, por lo menos déjame ver quién es para decirle 2 cosas después. Cuando hago así, era el pastor Paul, y lo abro enseguida y salí para afuera y digo, hola Paul, ¿cómo estás? Y díceme, Fidel, solo le quería decir a ustedes, bienvenido a Briarcliff. ¿Crees tú que esto es coincidencia? Porque esta es la pregunta de esta noche. ¿Es esto coincidencia? ¿O vamos a decir, no, ese es Dios que está actuando en nuestro favor? ¿Cuál de las dos? ¿Pueden decir amén? Necesitamos creer que es Dios actuando en nuestro favor. ¿Por qué? ¿Por qué? Esos aplausos para Dios. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos rogando. Y dice la Biblia en Colosenses 4, oremos para que Dios nos abra puertas. Pero no solamente puertas para ir a hacer negocios, tener una iglesia, pero las puertas de los corazones de las personas. Porque eso también es lo que dice Dios en su palabra. Dice en Romanos 10, 1 y 2. Este es mi versículo favorito de lo que tiene que ver con salvación y la oración. Porque si tú tienes un familiar, una amiga, un conocido, alguien que no es salvo, ¿por qué tú debes de orar por esa persona? Porque Pablo oraba por las personas que eran amigos de él, que no eran salvos. Te lo quiero enseñar, está en tu boletín. Romanos, estoy escribiéndole a la iglesia que se encuentra en Italia, en la ciudad de Roma. Le dice así en el capítulo 10, versículo 1: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser, ¿qué? Salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Déjame decirte, Pablo está diciendo, yo estoy orando por los israelitas. ¿Sabes quiénes eran los israelitas? Los compañeros de él, los que estudiaron este libro con él, los que sabían de la Biblia, pero no habían puesto los puntos juntos. No habían conocido que ese Jesús era el Mesías. Y conocían mucho de la Biblia y trataban de decir muchas cosas estos fariseos, pero tú sabes qué, no conocían al Jesús verdadero. Es más, dice la Biblia, como acabo de leer, tienen celo de Dios, pero no de acuerdo al conocimiento verdadero. ¿Tú sabes quién es el conocimiento verdadero? Jesús. Jesús es el conocimiento verdadero, y ese nada más que se puede conocer a través de oración, abriendo el corazón de las personas. Cuando nosotros estuvimos allá en el downtown de Atlanta, tuvimos 2 semanas metidos en un hotel, primero con los jóvenes, lo que le llamamos a Blaze, y después con adultos.
Y fue un tiempo fructífero. Y creo que fue fructífero porque ustedes estaban orando. Porque nosotros estábamos orando por corazones abiertos. Es más, tengo una historia para contarte. Había un pastor que se llama Pastor Kevin. Kevin no habla español. Y trajo 25 jóvenes, teenagers. Ninguno hablaba español. Y nosotros estábamos tratando de ganar hispanos ahí también, ¿no? Y una noche se unieron con nosotros, una tardecita. Y salimos a testificar. Y ellos no hablan español. Pero ¿tú sabes lo que hicieron? Nosotros sacamos esa noche como 12 grupos de los hermanos de nosotros que salimos a testificar. Y ellos iban atrás de nosotros, 50 pies atrás de nosotros, orando. Que Dios abriera el corazón de esas personas a quienes nosotros le estábamos hablando en español. Y déjame decirte que funcionó. Porque esa noche 40 personas aceptaron a Jesús. Y tú podrás decir, eso es suerte. Eso es Dios actuando a nuestro favor. Es más, de 500 personas que le hablamos, 160 hicieron decisiones de aceptar a Jesús. Y yo creo que vimos el fruto ese como nunca antes lo hemos visto, porque hemos hecho esto antes, pero te digo, esta vez oramos más que nunca. Y yo creo que fue porque estuvimos orando. Es más, aquí hay un hermano, Josué. Míralo ahí. Josué, párate. Ese que está ahí es fruto de esa campaña. Ese hombre, un día un par de hermanas no pudieron salir y se quedaron orando. Y pasa este hombre por ahí. Y se pusieron una conversación. Y desde ese día hasta el día de hoy ha estado fielmente reuniéndose con nosotros. Ha arreglado su vida. Y algún día sabrán más de él. ¿Pero por qué? Porque estábamos orando que Dios tocara los corazones de personas que están bien perdidas. Y Dios está haciendo eso con él y con 20 más, como lo hizo conmigo hace años atrás. Y espero que con cada uno de ustedes, porque ese es el negocio de Dios. Y Dios abre corazones cuando nosotros oramos y pedimos por estas cosas. Y eso es un gran beneficio. El otro que te quiero mencionar es la oración aumenta tu fe. La oración puede aumentar tu fe. Yo sé que la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra. Y claro que sí, necesitamos estar en la palabra. Eso va a aumentar nuestra fe. Pero también la oración ayuda a que nosotros nos podamos mantener en la fe. ¿Sabes tú? Si tú eres cristiano y tú estás aquí, tú eres de verdad creyente, nacido de nuevo, y tú quieres agradar a Dios, tú tienes un enemigo. Y es Satanás. Y Satanás quiere destruir tu fe. Él quiere desanimarte. Él quiere que tú te vayas de esta iglesia. Él quiere que tú hagas todo lo opuesto a lo que dice Dios, lo que dicen tus líderes. Y tú sabes que hay una historia donde Jesús le dice a uno de sus discípulos: hey, hay alguien que está atrás de ti y te quiere zarandear. ¿Tú sabes quién fue ese? Pedro. Una vez Jesús le dijo a Pedro: cuidado, Satanás, león rugiente, está atrás de ti y te quiere devorar. Pero, vamos a leer lo que dijo Jesús, porque es el punto mío. Mira lo que Jesús dice en Lucas 22, versículo 32. Pero yo he orado por ti, Pedro, para que no falle tu fe. Tú ves, la oración te va a ayudar en tu fe, a tú mantenerte en tu fe. Y en este caso, el versículo anterior dice que Satanás quería coger a Pedro y zarandearlo. Y tú sabes lo que dijo Jesús: pero yo le he orado al Padre que tu fe no falle. Hermano, yo te quiero decir a ti, tú y yo necesitamos estar orando unos por otros. Oren por mí, que mi fe no falle, que la fe de la persona que está al lado tuyo no falle, porque nosotros somos débiles. Nuestra carne no tiene fuerza ninguna. El Espíritu quiere, pero tú y yo necesitamos estar fortalecidos en la fe. Hay un cristiano que te quiero dar el ejemplo de él. Él se llama Epafras. Un nombre lindísimo, ¿verdad? Epafras. Es más, yo le dije a mi esposa: honey, cuando nosotros tengamos nuestro primer hijo, me gustaría que le pusiéramos Epafras. Y mi esposa dijo: what? Digo, Epafras. Y dice: no, eso no me gusta. Ya ustedes saben quién ganó. Y entonces yo le dije, honey, hasta podemos decirle Epa, baby. Epa. No, pero bueno, eso no trabajó con ella. Pero este hermano, Epafras, tremendo hombre. Mira las oraciones de él, ¿cuáles eran? En Colosenses 4:12, Pablo, hablándole a esta iglesia, le dice así: los saluda Epafras, que es uno de ustedes. En sus oraciones
este siervo de Cristo siempre está rogando por ustedes con gran preocupación para que ustedes se mantengan firmes y sean completamente perfectos o maduros en todo lo que Dios quiere. Este hombre está orando por una iglesia. ¿Para qué? Para que se mantuvieran firmes, maduros en la fe cristiana. Yo te quiero decir a ti que si tú oras por la persona que tú más quieres, que se mantengan firmes en la fe, Dios va a escuchar tus oraciones. Que tú ores por un hijo, por tu esposo, por tu esposa. Que tú ores por un amigo, una amiga que quizás su fe está tambaleando. Jesús oró por Pedro. Epafras oraba por la fe de todos estos hermanos en esta iglesia para que se mantuvieran firmes. Tú y yo podemos hacer lo mismo. Eso es un beneficio de la oración. Lo otro que te quiero decir es: la oración trae sanidad. Últimamente hemos tenido mucha gente enferma en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Y aquí en el libro de Santiago se nos hace una pregunta. Dice así: ¿está enfermo alguno de ustedes? ¿Hay alguien enfermo aquí? Es una pregunta. ¿Hay alguien enfermo aquí? Question mark. Pregunta así en el libro de Santiago: ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Versículo 15: la oración de fe sanará ¿a quién? Al enfermo. La oración de fe. Si tú tienes fe en la voluntad de Dios y tú estás viviendo una vida que agrada a Dios, déjame decirte, Dios quiere que tú ores por los enfermos. Y últimamente aquí en nuestra iglesia hemos visto a mucha gente que se han sanado y otros que Dios los ha ayudado, empezando por Mandy, Juan Miguel, Lulú con su ojo, cientos de hermanos orando, y el Señor está actuando en nuestro favor. ¿Crees eso? Últimamente uno de los casos más grandes ha sido el de Elijah, el hijo de Dani Soto y Naomi, donde ustedes saben de que se le dijo a Naomi hace aproximadamente 5 meses atrás que su baby venía con un defecto en su corazón, y le comprobaron esto varias veces, y después le dijeron, y no solamente eso, sino la válvula derecha está mala y necesitamos las 4 válvulas para funcionar bien, y este niño venía con este problema, y nosotros como iglesia empezamos a orar porque le dijeron: Dani, cuando ese niño nazca no luce bien la cosa. Es más, si nace y llega a los 3 días, al tercer día le vamos a tener que hacer cirugía de corazón abierto, y vamos a tener que reparar y abrir su pechito y arreglar esa válvula, y 3 meses después vamos a necesitar volverlo a abrir otra vez y hacer otra operación, y quizás al final del año otra operación. Y pensamos en esto y dijimos: wow, pero si la Biblia dice, sí, vamos a empezar a orar. Y hasta, no sé si se acuerdan, cogimos un viernes donde oramos y ayunamos, y dijimos: rompan ese ayuno después del grupo el viernes en la noche, y esta iglesia y Gwinnett y Canton y las iglesias de Miami. Hoy te digo, hay más de 1000 personas orando. Y tú sabes que ese niño nació, la mamá lo tuvo 30 segundos en su pecho, se lo llevaron a otro cuarto, nosotros seguimos orando y creyéndole a Dios que hiciera un milagro, diciendo: necesitamos un milagro. Y cogieron a ese niño al tercer día y se lo llevaron para otro hospital. Y nosotros seguimos a ese niño, y la mamá y el papá lo podían ver de 3 a 6 y 2 semanas sin tener a tu hijo en la casa, y seguimos orando. Y te quiero decir de que Dios ha contestado esa oración, y está en la casa con su papá y su mamá. ¿Por qué? Porque hemos estado rogando, y esta ha sido la voluntad de Dios. Y yo creo que tú y yo necesitamos ser personas de oración, porque Dios sana hoy en día a través de la oración en el nombre de Jesús. Miracle Baby le llamo yo. Y por último, la oración trae paz a tu corazón y a tu mente. La oración trae paz a tu corazón y a tu mente. Hay veces que nosotros vivimos con tantas preocupaciones, con ansiedad, problemas, que no nos podemos ni concentrar en el trabajo. Es más, algunos de ustedes no se pueden ni concentrar en la escuela, con problemas y sin problemas, pero algunos no se pueden concentrar, ¿verdad?
tienen ese problemita. Pero déjame decirte que Dios dice que si tú no tienes paz en tu corazón y en tu mente, que Él te la puede dar. ¿Y tú sabes cómo es? A través de la oración. Mira este último versículo, Filipenses 4, 6 y 7, está en tu boletín, dice así: no se inquieten o no tengan ansiedad, no estén afanosos, dice la Reina Valera. Dice: por nada estén afanosos, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, déjame decirte, Dios es el que tiene toda la paz en el mundo. Si hay algo que tiene perfección de paz, es Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea que tú ni yo la podemos entender, ¿ok? Esa va a cuidar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ese es uno de mis versículos de vida, porque yo he tenido que ir a ese versículo muchas veces, porque muchas veces he estado de noche, son las 3 de la mañana y no puedo dormir, porque hay algo que está ahí, tiqui, 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 tiqui. ¿Sabes lo que? Tú sabes, todos nosotros tenemos un tiqui-tiqui que nos está dando vueltas ahí atrás de algo que no está muy bien, ¿verdad? Y déjame decirte, cuando tú necesitas paz, Dios te la puede dar a través de la oración. Yo pienso en Dani y en Naomi, que esto fue bien duro para ellos. Esos últimos 5 meses fueron duros, pero tú sabes, dice Pedro, 1 Pedro 5:7, dice: depositen en Dios toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Y tú sabes qué? Dani, volviendo al ejemplo de lo que pasó con Dani y Naomi, ellos tuvieron que practicar esto. Yo le pido a Dani que venga acá y nos cuente, porque déjame decirte, yo espero que podamos aprender esto, porque a través de la oración ellos han podido tener paz. Y yo le pedí a Dani que viniera y nos compartiera en unos minutos cómo fue eso y cómo él pudo, a través de la oración, experimentar esa paz en el corazón y en la mente para poder seguir funcionando. Bueno, cuando recibimos las noticias que nuestro hijo tenía el problemita ese con su corazón, era un momento difícil para nosotros, y para mí pienso que traté de no pensarlo mucho al principio, tratar de olvidarme de la situación para poder seguir andando y no pensarlo, y era un poco difícil porque no entendía todo exacto cómo era el corazón. Aprendí mucho durante este tiempo y me explicaban, pero todavía no entendía todo exacto. Bueno, pasaron unos meses y al fin íbamos cada mes al hospital a ver el doctor y a hablar con los doctores. Y había una vez que fuimos a Atlanta al hospital y nos reunimos ahí, hicimos el tour, un tour del lugar donde iba, posiblemente, más probable, iba a estar nuestro hijo, y todos los lugares así de esa parte del ICU, del lugar intensive care. Y después fuimos a un cuartico y nos reunimos con el cirujano. Y creo que fue ese momento cuando estábamos ahí y él me estaba explicando lo que más probable iba a necesitar pasar, que cirugía en su corazón unos cuantos días después que nacía, y si eso iba a pasar, entonces una parte de un lado de su corazón no iba a poder usarlo, solamente el otro lado, y las complicaciones de eso sería en el futuro iba a necesitar un trasplante de corazón. Y pues creo que ese fue el momento cuando yo entendí, oh wow, esto yo pensaba en ese momento, yo estaba pensando lo peor, que ya él iba a necesitar eso, y pues ahí fue el momento que llegué al lugar donde me dije que yo no puedo hacer más nada, solamente orar y solamente confiar en Dios, que Él era el único que puede arreglar eso, y que yo no puedo hacer más nada menos orar y tener fe. Y empecé a orar cada día por él, y fue en unos días, unas semanas, que llegué al lugar donde entendí que el propósito para esto había un propósito nada más, era para traerle gloria a Dios. En cualquier situación que iba a pasar, si él iba a necesitar cirugía o si Dios lo iba a sanar, cualquier situación que iba a pasar, eso era para traerle gloria a Dios. Y empecé a orar así: Señor, que tu voluntad sea cumplida. Cualquier situación, confiamos en ti, sabemos que tú eres el único que puede ayudarlo, arreglarlo,
y yo oraba que lo sanaba, pero la voluntad, como oró Jesús cuando estaba antes de la cruz, que le dijo, no quiero hacer esto, pero tu voluntad sea completa. Y yo estaba orando así, y durante ese tiempo fue que de verdad recibí la paz que habla Fidel, que habla la palabra, que solamente Dios nos puede dar. No hay ninguna persona, ninguna cosa que nos pueda dar esa paz que pasa entendimiento, sino que Jesús es el único. Y pude recibir esa paz durante ese tiempo hasta que nació. Y de verdad le tengo que dar gracias a ustedes por todas las oraciones, porque mi hijo está bendecido por las oraciones de ustedes. Amén. Así que gracias a ustedes por eso. Y mirando para atrás, Dios había muchas preguntas, tú sabes, durante ese tiempo: ¿qué voy a hacer con mi trabajo? ¿Qué vamos a hacer con los niños? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Si necesita esto? Porque había diferentes opciones que él pudiera llevar con la cirugía, 1, 2, 3, y estábamos confiando en Dios. Y mirando para atrás ahora, todo, desde el momento que él nació, todo fue positivo. Nunca un día fue moviendo para atrás, los doctores diciendo, oh no, tenemos que esperar. Él estaba enfrente, moviendo para adelante, mejorándose para irnos para la casa con él. Dios hizo un milagro ahí con mi hijo, y gracias a ustedes, a todos que oraron y nos ayudaron. Gracias. Gracias a Dios por todo esto. Y la oración puede traer no solamente sanar, sino traer paz a tu corazón y a tu mente. Y si tú estás pasando por algo difícil en tu vida, yo sé que todos nosotros tenemos una historia un poquito diferente, pero te quiero decir, si tú estás pasando por algo difícil en tu vida, recuerda las palabras de Jesús: donde 2 o 3 estén orando, estén en armonía, estén unidos, creyéndole al Señor, yo voy a estar ahí con ustedes. Y es Jesús quien nos puede dar la paz que le dio a Naomi y a Dani en el medio de esta situación tan difícil. Y también el Señor los sanó, porque esos médicos se quedaron con la boca abierta cuando al fin y al cabo se fue ese niño sin una cirugía que habían dicho que había que hacer. Pero bueno, gracias Dani por compartir eso con nosotros. Te quiero decir 2 cosas prácticas y para que terminemos y oremos. Pero si tú quieres ser un hombre o una mujer de oración y tú quieres ver que la oración puede ser un beneficio en tu vida, yo te quiero decir que haga 2 cosas. Una, que tú tengas una lista de oración. Yo tengo aquí una lista de oración. Nosotros podemos orar por cualquier cosa en un momento que pasa algo y oramos por eso, pero tú necesitas tener una lista de oración. Si vas a ser un orador verdadero, orar por tu propia vida, cositas que yo tengo, orar por la vida de mi esposa, por la de mis hijos. Mis 3 hijos son diferentes y las oraciones de mis 3 hijos son diferentes. Esta iglesia tiene cosas diferentes a otras y nosotros oramos por nombres por muchos de ustedes. Tú necesitas tener una lista de oración. Empieza a crearla, empieza a apuntarla aunque sea en una tarjetica, pero comienza a tener una lista de oración. Y lo otro, búscate un lugar solitario. Jesús tenía un lugar solitario. ¿Se acuerdan el versículo? Se levantaba temprano en la mañana y se iba ¿a dónde? A un lugar solitario. Eso quiere decir un lugar donde el teléfono no suene, donde no te molesten, donde tú te puedas decir, ok, aquí es Dios y yo. Y que tú puedes ir a un lugar solitario. Pablo tenía uno, Juan tenía uno y Pedro tenía uno. Y los 3 se encuentran en el libro de los Hechos. Que tú tengas un lugar solitario donde tú puedas ir y rogarle a tu Dios y ver todos los beneficios que Él tiene para ti. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estos versículos, esta palabra, todo esto que hemos visto aquí. Te queremos seguir rogando, Padre, por todas las situaciones que hay aquí en nuestra iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. Sabemos que hemos visto que hay grandes beneficios en orar y tener una relación contigo. Yo te pido que tú llenes a toda persona aquí con ese deseo de comenzar más y más a orar, a hablar contigo, a rogarte, a darte gracias
y a rogarte por cualquier situación que sea y ver cómo tú vas a contestar. Te pido que hagas eso con nosotros como iglesia. En el nombre de Jesús, amén.